Bienvenidos, les saluda Juliet Puerta y en compañía de Manuelia Morales recordaremos parte de la historia de nuestro país, Colombia. Hoy lo haremos desde el relato de Diego Garzón Carrillo, quien decide escribir un libro revelando la inédita historia secreta y desconocida de los reportajes que hizo el periodista Ricardo Calderón sobre la corrupción y el abuso de poder en Colombia en el último cuarto de siglo. Entre ellas, investigaciones periodísticas que llevaron al cierre del DAS y la cárcel de Tolemaida, por lo que veremos que se le pusieron a parapolíticos, paramilitares, corruptos y guerrilleros. Del libro titulado Calderón, el reportero invisible, en su prólogo encontramos en diferentes voces de periodistas y expertos que resaltan la labor de Calderón al jurado que hace entrega al premio María Mort Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia en julio del 2020. Respecto a Calderón, señalaron que ha destapado los más sonoros escándalos del país, pero a la vez y paradójicamente es el más silencioso de los reporteros. Gerardo Reyes, periodista, señala que el rostro de Calderón era prácticamente desconocido incluso para los colegas periodistas y que solo se empezó a dejar ver cuando apenas tenía 42 años al recibir el premio Vida y Obra de un periodista en el año 2013. El jurado que le hace entrega del premio Simón Bolívar en octubre del 2013 resaltan que Calderón relata sus aventuras de reportero en un tono inalterable, aún en episodios en los que ha estado a punto de que le quiten la vida. Para el periodista Daniel Coronel, Ricardo ha dedicado su vida a defender la verdad, lejos del reconocimiento público y de las adulaciones, lo que le hace merecedor del premio más importante del periodismo colombiano, Vida y Obra. Seguidamente, en la introducción del libro, encontramos que este nace en aras de dar a conocer lo que pasa detrás de cámaras y una mirada desde otra perspectiva de la historia reciente de Colombia, en la que este reportero invisible, silencioso e incómodo para los poderosos, ha sido, sin proponérselo, un protagonista fundamental. Busca resaltar el trabajo riguroso de los últimos 25 años en el anonimato. El autor cuenta que, entre muchas pláticas con Ricardo Calderón, lo veía con varios teléfonos celulares al mismo tiempo, cada uno para comunicarse en exclusiva con una fuente, o cuando le oía los cuentos sobre cómo desarrollaba sus investigaciones, este le decía: todo lo que usted me cuenta da para un libro. Y por eso, desde hace mucho tiempo, comenzó a escribir las historias que Calderón le iba contando sobre sus investigaciones. Emprendemos la aventura, y en el capítulo 1, titulado El atentado, se nos relata esos momentos difíciles que ha tenido que vivir Calderón en aras de cumplir su labor de investigación y en la cual ha estado en riesgo su vida. El 1 de mayo del año 2013, bajo el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, la muerte casi lo coge en una carretera que de Ibagué conduce a Bogotá, cuando sintió y alcanzó a ver de reojo que un sedán gris se acercó a pocos metros de donde estaba. El hombre que iba en el puesto de copiloto bajó la ventana y gritó: «Ricardo Calderón», antes de apuntar con una pistola y dispararle 6 veces. Sin embargo, una vez más, la muerte no pudo con él y como pudo, logró marcar a un general de la policía con quien había acordado verse más tarde. Aún cuando no era la primera vez, el temor lo invadió. La Ford de su esposa tenía 5 agujeros repartidos en las puertas laterales del conductor, en la del baúl y en una ventana que ahora lucía estallada. Pero estaba vivo, no lo habían matado las balas. Días después, los expertos en balística le explicaron que ese tipo de disparos es propio de los entrenamientos de las fuerzas militares,
de corrupción que se cometían en la cárcel de Tolemaida, decidió revelar a Calderón toda la verdad. En el capítulo 3, Calderón nuevamente visita la cárcel de Tolemaida para recopilar pruebas. Esto como consecuencia de la llamada que recibió por parte de una mujer identificada como Esperanza, esposa de un militar detenido en el CRM, y en los motivos que le llevaron a exponer la información era porque su marido se la pasaba por fuera de la cárcel y ella sabía que tenía otra mujer y otra familia en Ibagué. Calderón descubrió que muchos continuaban con sus cédulas militares vigentes a pesar de estar condenados y recibían parte del sueldo aún estando en el CRM, lo que le permitía salir y entrar sin lío de la base de Tolemaida como si estuvieran en el servicio activo. Con toda la información, el 13 de abril del 2023 publicaron con el título en portada Tolemaida Tours. Se armó un nuevo escándalo y el gobierno anunció que todos los presos serían trasladados a diferentes penales y la cárcel de Tolemaida sería cerrada definitivamente después de décadas de existencia. En el capítulo 4, Periodista por accidente, nos cuenta que desde niño Calderón soñaba ser policía como su padre, pero cuando llegó el momento decisivo de presentarse a la Armada Nacional, optó por desistir de ello y en consecuencia decidió estudiar biología marina en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Allí comprobó que esa carrera no era para él. Sin embargo, la vida le dio un giro inesperado y logró ingresar nuevamente a la universidad y estudiar comunicación social y periodismo. No contaba con que le fascinaría esta nueva carrera y que esto realmente era lo suyo, pues en el colegio nunca fue bueno en la clase de español, no era un buen lector y por su timidez tampoco soñaba con ser presentador de noticias o locutor de radio. Al igual que en el colegio, en la universidad tampoco fue un buen estudiante. Sin embargo, empezó a cogerle gusto a leer, investigar y ver noticias. Empezó su aventura en el año 1994, luego de que un amigo le comentara sobre una vacante en la revista Semana en la sección de deportes. Había un pequeño agravante. No tenía ni la menor idea de deportes, nunca le gustó el fútbol, ni jugarlo ni verlo. A duras penas conocía al Pío Valderrama y al Tino Asprilla. Calderón llevaba un policía por dentro. Un policía sin armas, pero con el mismo fin: perseguir a los malos, a los delincuentes, sumando pistas, rastreando pruebas y atando cabos. Capítulo 5. Calderón aprenderá de los errores, pues al intentar comprar un arma casi pierde la vida. Quería demostrar que en Colombia, pese a ser un delito, es muy fácil comprar un arma de forma ilegal. La idea era que tuviera el material, llamar al fiscal para coordinar la entrega. Sin embargo, nada pasó como él lo esperaba. Capítulo 6. Los iraníes en el Caguán. Relata un punto de giro en los comienzos de la carrera de Calderón. Se da mientras cubría la zona de distensión donde se llevó a cabo el proceso de paz fallido entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC. Estando en San Vicente del Caguán, notó con extrañeza que unos iraníes querían invertir en aquel lugar, por lo que el propósito de la FARC era abastecerse de armamento, grupos apoyados por el gobierno iraní, hechos que publicó en la revista Semana. Capítulo 7. Comienza la parapolítica. En este capítulo, la paciencia de Calderón lo llevó durante la época de la parapolítica a seguir uniendo las partes del entramado criminal entre políticos y autodefensa, por lo que resultaron incriminados congresistas y magistrados, por lo que Salvatore Mancuso señaló que al menos el 30% del Congreso tenía relaciones con los paramilitares. Capítulo 8. El DAS y los paras.
Este capítulo trae de presente la investigación de Calderón con relación de la infiltración de narcoparamilitarismo en las instituciones denunciadas por los medios. Y el DAS ya tenía antecedentes desfavorables que el paso del tiempo se encargó de ratificar. Capítulo 9 se nos narra los descubrimientos de Calderón en su labor de reportero en Santa Fe de Relajito y la guerra entre paras. Capítulo 10. Basado en el artículo Te llamo desde la prisión, publicado en mayo de 2007 por la revista Semana. Ricardo Calderón obtuvo decenas de grabaciones en las que varios de los paramilitares recluidos en el patio 1 de la cárcel de Itagüí coordinaban todo tipo de negociaciones ilegales a través de celulares y correos electrónicos. Revela grabaciones que muestran cómo desde la cárcel de Itagüí los paramilitares ordenaban asesinatos, seguían en el narcotráfico y habían rearmado. Calderón logra la información de un joven policía, siendo en ese entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, y se creía que el que había entregado la información era el coronel Naranjo. Los paramilitares identificados por las conversaciones eran hombres de confianza de algunos de los principales líderes de las AUC desmovilizados, como Salvatore Mancuso, Ramiro Banoy alias Cuco y Freddy Rendón alias El Alemán. En el 2008, justo un año después de la publicación de Te llamo desde la prisión y el gobierno intentando desmentir todo, el entonces presidente Uribe Vélez decidió extraditar a 12 de los máximos jefes de las AUC con el argumento de que estaban incumpliendo los acuerdos y que seguían delinquiendo. Dijo que tenía evidencias de eso, como si fuera un gran triunfo haber descubierto lo que ya había publicado Calderón un año atrás. Capítulo 12 y siguientes. Las chuzadas del DAS. Durante más de 7 años, Calderón investigó y conoció las entrañas del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Entre el 21 de febrero de 2009 y el 31 de octubre de 2011, fecha en el que el presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto con el que acabó con el organismo de inteligencia, Calderón publicó 148 artículos en la revista Semana en los que denunció las irregularidades cometidas por esta institución que se convirtió en un verdadero peligro para la democracia colombiana. El 21 de febrero de 2021 salió al mercado la edición de la revista Semana con el titular El DAS sigue chuzando. En respuesta a la ofensiva mediática por este artículo, Calderón publica en la siguiente edición un informe titulado Asedio a la Corte, que incluía el formato del DAS en el que se ordenaban los seguimientos a magistrados de la Corte Suprema. Igualmente estaban siendo monitoreados por el organismo de seguridad, periodistas, políticos de oposición, generales de la República, fiscales y hasta algunos miembros del alto gobierno. En el marco de los capítulos sobre las chuzadas del DAS, cabe mencionar el actual escándalo por las chuzadas a las exniñeras de Laura Sarabia, ex jefe de gabinete de la Presidencia de la República. En el podcast Charlas de Domingo del Colombiano, presentado por Daniel Rivera, en el que entrevista a Ricardo Calderón, le pregunta por la comparación que hace el fiscal Francisco Barbosa sobre lo que está pasando actualmente y las chuzadas del DAS. En resumen, manifiesta que no hay punto de comparación. En los gobiernos de derecha existía una política sistemática de gobierno de utilizar las instituciones del Estado para perseguir y estigmatizar a cualquier tipo de oposición. Además, no tiene ninguna lógica que dos de las principales víctimas de la persecución y el espionaje del DAS, como el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, violen el Estado de Derecho y utilicen las instituciones del Estado para perseguir a cualquier opositor. En el último capítulo se demuestra por cuenta de Ricardo Calderón que los poderes económicos dueños de los medios de comunicación han intentado callar a quienes han denunciado la persecución, estigmatización y violación al Estado de Derecho por cuenta de los poderes gubernamentales. En este capítulo, Calderón narra cómo los Gilinski no solamente rompen con la línea editorial de Semana, que era uno de los medios de referencia más respetados del país, sino que también comienzan a manejar la información a favor de sus negocios. Prueba de ello es su asociación con grupos económicos saudíes para comprar Nutresa y parte del grupo empresarial antioqueño.
Por eso era necesario cambiar el pensamiento de la opinión pública teniendo un medio de comunicación afín a sus intereses económicos. Se habla de la persecución a la prensa del actual gobierno, pero este no ha intervenido en el accionariado de la prensa ni en la conformación de sus salas de redacción, situaciones que sí se han vivido en otras ocasiones desde el Ejecutivo. Así, Vicky Dávila toma la dirección de la revista Semana y nuestro autor es echado a un lado por parte de los nuevos dueños. La nueva directora, mucho más activista que periodista, echa a los mejores periodistas, investigadores y columnistas de la revista. La propaganda y las noticias falsas se adueñaron de Semana.